Bueno, pues presentados los libros en cuestión, uno de los encargos que nos hizo Xicu era también hablar un poquillo sobre el idioma. Sobre la situación del guionés, sobre la situación de la lengua en los territorios de León y de Zamora. Como yo una cuestión, como estamos en petit comité, como estamos casi en familia, yo creo que más que dar una exposición académica sobre el idioma, que puede ser más aburrido, podemos hacer una breve exposición mínima sobre la situación del guionés y falamos de lo que vos apeteza o profundizamos en los aspectos que vos resulte más interesante. Yo creo que lleve yo el que soltar aquí pues una exposición más académica y más convencional, no sé cómo lo veis. Bueno, el tema que me propuso Xicu y el que está reflejado en el título que se difundió, que es la situación del guionés dentro del dominio lingüístico astro. Bueno, dos cosines sobre el título. Uno pues que el guionés y el nombre, bueno, que está agarrando puxo en León, un nombre popular para la lengua en León, y un nombre popularizado desde hay años, desde hay un siglo prácticamente, porque el nombre de la lengua, falaré sobre eso ahora en León, bueno, es una cuestión bastante problemática. En todo caso, el gentilicio sigue popular. El guionés o cheonés son gentilicios populares, leonés también, entonces ya muy castellanizadas, que prácticamente son la mayoría. En las zonas que lleven falantes hasta hay unos años, leonés todavía hay una posición que se puede sentir. Y el dominio lingüístico astur lleva una propuesta que fue García Arias, que fue presidente de la Academia de la Lengua a lo largo de 20 años, y un nombre, bueno, pues que no tiene tan muy extendido, pero sí que hay un nombre interesante porque lo que falla es remitir, para evitar susceptibilidades respecto al glotónimo a emplear para denominar la lengua, y un glotónimo que nos remite a una realidad pasada que es donde tiene el inicio precisamente el pueblo asturiano y el pueblo leonés, que es en el pueblo astur que pobló los territorios de lo que aproximadamente Huella, Asturias y Huella y León, buena parte de Zamora, inclusive de Miranda, en tierras de Portugal, y que es un nombre que está acuñado a semejanza de otros nombres, bueno, pues que está muy al uso en el ámbito románico. Pues podemos hablar de la hispanidad, evidentemente los hispanos ya no son aquellos habitantes romanos o prerromanos, de la francofonía, los falantes de francés no son francos. Podemos hablar también de la lusofonía, no son lusos, los falantes de portugués, o en una lengua muy minoritaria, pues el ámbito reto-románico, los falantes de romanche no son los retos prerromanos. Creo que García Arias, creo que como criterio y una opinión personal, fala del dominio lingüístico astur, pues falando un poquillín de los astures como pueblo que lleva el xerme precisamente de Asturias de León, y para evitar ciertas susceptibilidades. Esa es la propuesta que el fallo, no me parece mal, y un nombre operativo porque también permítenos pues, utilizar glotónimos que se adapten un poco más a las realidades políticas como asturiano, mirandés o leonés en este caso. Precisamente en Menéndez Pidal hay un siglo el que fala, yo creo que por la primera vez, no exactamente la primera vez porque fue Leite de Vasconcelos, el sabio portugués, el primero que faló del dominio lingüístico asturiano y leonés, pero fue Pidal el primero que faló que, por lo menos que hizo un estudio más científico y conjunto de la existencia de una variedad lingüística romance en el territorio peninsular que no era ni castellano ni era gallego, que era, bueno, pues lo que él llamó en su momento leonés, y él decía una cosa muy interesante de aquella ya, en 1906, la obra inaugural de los estudios sobre el dominio lingüístico y el dialecto leonés. Él decía lo siguiente, él falaba de la relativa unidad del leonés moderno, especialmente del occidental, desde Miranda a Luarca, tierra de Miranda. Los asturianos suelen mirar su hable como cosa muy peculiar, que es exclusiva de ellos. Por el contrario, un zamorano o salmantino creerá que el habla vulgar de su tierra es castellano, a veces mal hablado, sin pensar que en ella hay restos de un dialecto de origen y desarrollo diverso del castellano. Y en fin, el lenguaje de Miranda ha sido considerado como dialecto portugués. Todo ello se explica por faltar un cuadro de conjunto del dialecto leonés. Con dependencia de esta visión, pues casi que decimonónica sobre el idioma, lo que fa Menéndez Pidal es hablar de una realidad lingüística viva y común a diversos territorios peninsulares españoles y portugueses. Y bueno, esa realidad ya es la que seguimos teniendo hoy de una forma ya
digamos, mucho más fragmentaria y mucho más devaluada que hai un siglo, pero todavía güey viva. Como dicía, o autónimo leonés ou autónimo leonés non é popular, non é novo popular, e les encuestes lingüísticas del último siglo constatan que non é popular. Lo que sí ocurre é que é un nome que se popularizó mucho para referirse al idioma en León. Los topónimos populares auténticos en León son topónimos locales, como pasa en el ámbito aragonés. Falamos del pachuezu, del pachocu, del machuecu, del cabreirés, del furniellu, de nombres locales que falan siempre de la fala local, porque la perspectiva global los falantes patrimoniales no lo tienen. Con independencia de eso, lo que rescampla, a mí rescampla, pero también para la investigación científica, y es que esos fales, ese conjunto de fales de León y de Zamora están íntimamente vencelladas a los fales asturianes y al mirandés. Falamos de una misma lengua, o si queréis, de un dominio lingüístico, en definitiva de un conjunto de variedades que tienen más cosas en común entre ellas y que diferencian esas cosas de otros fales próximas como el gallego y como el castellano, a pesar de que el castellano el que va, pues llevamos desplazando a este idioma en el territorio histórico, especialmente en el territorio histórico leonés, especialmente en las tierras de la provincia de León, de Zamora, y hay ya mucho tiempo de las tierras de Salamanca. Bueno, esta es una pequeña introducción. Yo quería hablar de 4 cosines y de hablar de una forma muy rápida para que podamos establecer un debate, un coloquio, si queréis, sobre algunas cosas. Ahí quiero centrarme en algunos datos objetivos, pues lo que son la realidad del idioma en León, que son muy, bueno, están más o menos contrastados por la investigación que se lleva a cabo en tierras leoneses sobre los fales autóctones desde hai unos años. Uno ya en Estones, donde se fala ahora el leonés. Los Estones ya son mínimos, y hay una banda occidental muy a verá de Asturias y a la zona gallego-falante. Bueno, no sé si se verá, pedí un proyector, pero bueno, al parecer no podíamos tenerlo y prescindimos de él. La zona donde se fala un año leonés tiene una zona mínima, y el noroccidente leonés, y la zona occidental de León y de Zamora. Y otras zonas tradicionalmente vinculadas al dominio lingüístico, o donde había fales leoneses hasta hay pocos años, pues podemos hablar de los Argüellos, podemos hablar de Sayambre, podemos hablar de Aliste. Son zonas donde güey ya queden restos, pero no podemos hablar estrictamente ya de que ya se fala el leonés en alguna de las variedades vivas. Eso ya es una realidad constatable. Sí que sí, en esas zonas que os digo, que podemos centrar en 3, en Alto Sil, por ejemplo, la zona noroccidental, en zonas muy concretas del Alto Bierzo, en Cabreira o en Senabria, o en zonas de Senabria hay todavía falantes de variedades lingüísticas autóctones leoneses. Y es muy difícil falar del número de falantes. En esas zonas todavía topamos falantes, es decir, hay gente que non va a falar en leonés con extraños, pero bueno, una vez entrando en contacto, sobre todo si uno conoce más o menos la fala local, sí que es posible establecer un contacto con falantes y falar con más o menos normalidad la fala autóctona de esas zonas. Es muy difícil falar de un número de falantes. Las cifras que se dan son, bueno, algunas muy aventureras, que sabes, los estudios lingüísticos que Pito García Arias y Riaño, el León y en Zamora falan de 50.000, alrededor de 50.000 personas que podían falar leonés en la provincia de León. Una cifra un tanto amplia. Hay estudios que rebaixen a 20-25.000 personas el número de falantes. Ya es muy difícil saberlo porque habría que diferenciar entre lo que son falantes patrimoniales, gente que todavía conoce y fala, aunque sean del ámbito familiar, el idioma, que serán muy pocos esos falantes patrimoniales. Hay gente también que tiene una conocencia de esa fala porque en muchos casos tiene la fala de la infancia y tuvo un contacto directo. Hay gente que, bueno, usa esporádicamente, o ya no usa, pero sí que recuerda, oye, quién a falar todavía, pero que ya no lo fae, que una masa mayor, que son lo que se llama, lo que los lingüistas llaman falantes patrimoniales pasivos, que es la inmensa mayoría de la gente que podemos considerar que son falantes. Después hay una pequeñísima minoría, muy pequeña, que no se debe cuantificar, pero habrá que falar en el mejor de los casos de cientos de personas que son neofalantes. Hay gente pues, que no procede de zonas falantes o que siendo de zonas falantes pues, no tuvo contacto con la fala autóctona y que dependió pues, a falar leonés en variedades patrimoniales o en variedades, digamos, más uniformes o más, digamos, estandarizadas, que no se llega a decir palabras, y que son ya un conjunto muy pequeño de xente. Eso ya
podemos falar de unos miles de personas en xeral, xuntando todos estos grupos, que yo lo que se fai, por exemplo, en Aragón, a la hora de determinar quién lle falante e quién non lle falante. Bueno, yo quería dar unos pequeños testimonios. Voy a ofertar uno, el más reciente de todos. Son un par de ellos que tengo, un par de testimonios esvillados, bueno, generales, para que veáis cuál é a situación real de la fala en escoles onde se fala todavía lionés. Uno lle de Senabria, de un investigador, un sociolingüista que, buscando el gallego de la zona gallego-falante de Senabria, pues atopóse también con la realidad que non se esperaba encontrar. Él decía lo siguiente, en concreto el autor Francisco Meda. Él fala de Senabria, iba a buscar el gallego, pero de repente atopase con otra realidad. La clasificación de las variedades dialectales del continuum sanabrés en términos de gradualidad geográfica está formada por las siguientes áreas. Él fala de una. La mayoritaria y el castellano, fala también del gallego, pero también atopa lo siguiente, que los últimos enclaves del dialecto histórico leonés al norte, pero utilizado como una norma encubierta entre determinados miembros de la comunidad, especialmente entre mujeres y en el grupo generacional de edad más avanzada. Es muy reducido el número de monolingües. En estos casos, lo que se produce es una situación diglósica en la que una variedad del castellano mezclada con dialectismo se utiliza para hablar con el forastero, en las relaciones con el exterior y con los miembros de la comunidad que han perdido o abandonado el uso del dialecto tradicional a favor de la variedad más prestigiosa. Por el contrario, el escaso rendimiento del dialecto tradicional tiene reservado su uso para las relaciones internas, es decir, dentro de la familia y con los miembros de la comunidad que conservan la lengua vernácula, leonesa, entiéndase, formándose una red social intergrupal. Quiere decir que esa es la situación donde el leonés patrimonial vive el pueblo. En Senabria, en Cabreira, un poco más al norte, ya en la provincia de León, vamos lo siguiente. Esto es un testimonio de 2009 que nos oferta el periodista leonés Emilio Mancebo. Dice, en la Cabrera, decía en 2009, se habla cabreirés. Esto fue en un reportaje precisamente titulado Viaje a donde sí se habla leonés. En la Cabrera se habla cabreirés y las gentes de estos pueblos mantienen posiciones un poco ambivalentes con respecto a su habla propia. Para unos es algo tan exclusivamente diferente y propio que cada lugar, que hasta llega a recibir solo nombres locales. En La Baña, uno de los lugares donde mejor se conserva, dicen que hablan bañés. Otros, en cambio, lo explican como si fuera una mezcla de gallego y castellano. Incluso hablar mal, hablar de pueblo, o como antes, y le aplican nombres despectivos como chapurriao o falotas. Pero el cabreirés no es en realidad ninguna mixtura de lenguas ni ningún síntoma de ignorancia. Más bien al contrario, el cabreirés es sencillamente leonés, y la Cabrera es una de las dos comarcas de la provincia donde mejor se conserva. Por no decir que es una de las dos comarcas, la otra sería el Alto Sil, donde el leonés sigue estando vivo socialmente, donde puede oírse en la calle. Sin embargo, el cabreirés, el leonés de Cabrera, a pesar de seguir vivo, está completamente ausente de la vida oficial e institucional, desde el hecho de que algún presidente de junta vecinal ha querido desterrar la lengua hasta del callejero, castellanizando eras por eiras, por ejemplo, hasta su inexistencia en espacios culturales de la comarca, casas de cultura, Museo de la Cabrera en Encinedo. No está presente en documentos oficiales, ni clases optativas de la escuela, ni cursos, ni talleres. En ese sentido, nada de nada. Es célebre, dice el periodista, la anécdota del niño que en clase no entendía por qué el dibujo de ese animal nocturno que ulula aparecía al lado de la letra L. Para él esa ave se llama curusha y nunca había oído lo del chuz. Esa ya es la realidad del idioma, o una de las realidades, porque hay otras realidades que conviven con esta situación. Jesús Burgueño, que es un profesor de geografía, pero que está muy interesado en estos temas, decía hace unos años en un artículo que dedicó a las situaciones sociolingüísticas de distintas zonas de lingües de España, que la situación del leonés era la más penosa de todas, y junto con la del aragonés. Y él resumió la situación sociolingüística del idioma diciendo que en este caso la situación del leonés y del aragonés ya era esta: confinamiento en el medio rural por un proceso histórico de retroceso territorial. Las élites locales no emplean nunca la lengua autóctona. El contexto de uso de las turleones se restringe a familia y vecinos. Las generaciones jóvenes perdieron la lengua. La lengua propia es vista como un obstáculo para la progresión social. La utilización del castellano, de la lengua de prestigio en definitiva, en todos los usos formales y como única lengua escrita.
infravaloración de la capacidad expresiva de la propia lengua, falta de conciencia de unidad lingüística a causa de la fragmentación geográfica e incomunicación de las comunidades de hablantes, lo que traduce en el caso de los asturianos en la presencia de denominaciones localistas. Por ejemplo, curioso, Güell mismo, Güell, en el Diario de León, el autor de un diccionario de Pachuezu oponíase a la presencia del Pachuezu en la escuela, decía que quiera dar marcha atrás y bueno, pues se ponderaba un uso ritual y folclórico del idioma. Y una postura muy sorprendente, también yo otra vez de realidades del idioma, y la postura localista donde el idioma, como nos explicaba Burbeño, para el conjunto de las dos lenguas, la situación leonesa estricta y la situación aragonesa, pues es un poco lo que pasa, y una de las situaciones que produce también esta situación, esa fragmentación y ver siempre la fala local como una cosa estrictamente local. Y lo que se fala en el mío pueblo es distinto de lo que se fala en el otro pueblo de Albiar. Es una situación que también se da en cierta medida en Asturias, pero de una forma más atenuada. León sí casi es la situación, pues, desgraciadamente más normal. Esto contrasta también pues, con una situación y otra de las realidades de la lengua en León, que desde hay unos años la existencia de un proceso de recuperación lingüística, promocionada muchas veces desde la ciudad, donde hay más dinamismo social también, con más o menos raigón también, en estones donde se fala todavía el leonés, y un proceso reivindicativo pues muy, digamos, con muchos problemas, muy tebio en muchos aspectos, con poca continuidad y con poco pulso social todavía. Esta situación de un mayor dinamismo en algunos ámbitos sociales del Guión y en menor medida de Zamora, fai que desde hai unos años esa percepción que vemos tan localista y que expresaban esos testimonios que acabo de leer ahora mismo, pues vaya cambiando. En el año 2008, García Arias y González Riaño se hicieron un exhaustivo estudio sociolingüístico sobre el conjunto de la provincia de León y en 2011 sobre la zona occidental de la provincia de Zamora. Y vemos especialmente en León unas conclusiones interesantes que van denotando un cierto cambio social, es decir, que un cierto trabajo reivindicativo, trabajo cultural y trabajo de divulgación sobre el valor y la existencia de este patrimonio lingüístico fue haciendo cambiar, pues en cierta medida, ese discurso patrimonial tan desvalorizador de la fala propia. Dicen en las conclusiones García Arias y González Riaño lo siguiente, en el segundo estudio sociolingüístico de León. Los leoneses aprecian la fala tradicional y son conscientes de que esta forma parte inseparable de lo que podemos denominar cultura leonesa. Neste sen, refugen de afecho la asociación entre empleo de la mesma y incorrección lingüística. Magar la fala tradicional va perdiéndose, fecho del que son conscientes la mayoría de la xente de León, inda se caltien un porcentaxe mínimo de usuarios como para poder entamar con garantías un proceso de recuperación lingüística. Para luchar contra esa posibilidad de perda, la mayoría de los leoneses es favorable a la reconocencia jurídica de la fala tradicional, a plantear líneas de colaboración con Asturias en materia de política lingüística, a la su presencia escolar y a la su promoción institucional. Bueno, digamos que ese pequeño cambio social, muy pequeño también, muy pequeño por ahora, hizo que en el año 2007 apareciera de una forma explícita por primera vez una referencia muy clara al idioma en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y lo que dice la reforma del Estatuto que se hizo en 2007 sobre esta situación, sobre el idioma, y es lo siguiente. El leonés será objeto de protección específica por las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. La su protección, uso y promoción serán objeto de regulación. Y una promoción que, si vos decatáis, es muy parecida y muy próxima a lo que se dice del asturiano en el Estatuto Asturiano. La referencia, yo creo que el modelo que se siguió a la hora de establecer la regulación del leonés en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y precisamente el Estatuto de Autonomía Asturiano. El problema es que las autoridades autonómicas no hicieron nada todavía por la promoción del idioma. Y una situación muy singular porque, a pesar de lo que dice el Estatuto, es que el leonés será objeto de promoción, de protección específica por las instituciones y que además la su promoción, protección y uso serán objeto de regulación, hasta ahora no tenemos absolutamente nada. Y además, todas las
peticiones que hubo hasta ahora por parte de otras instituciones de la comunidad, por parte también de las asociaciones de defensa del idioma o de la sociedad civil leonesa, no lograron nada. Hay una postura muy singular de la que podemos hablar después. En concreto, pues, por ejemplo, a título de ejemplo, lo que os quería comentar es que en el año 2009, por ejemplo, la Asociación Cultural Formiento presentó una queja ante el Procurador del Común, y el Procurador del Común lo que dijo y era: el Procurador del Común y el defensor del pueblo. Y era lo siguiente: la resolución que dictó, el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía obliga a dictar una regulación específica para la protección, uso y promoción del leonés, por lo que, en virtud de dicho mandato y adjunto de mandato, y dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobada por Ley Orgánica 14/2007, corresponde impulsar la correspondiente iniciativa legislativa a través del pertinente proyecto. ¿Qué hizo en este caso la Junta de Castilla y León, el Gobierno Autonómico? Nada. Y una respuesta retórica y no hizo absolutamente nada, a pesar de que ya el Procurador Común decía que lo que teníamos era un mandato del Estatuto de Autonomía que obligaba a la comunidad autónoma a desendolcar pues, una serie de medidas a favor del idioma. Bueno, pues nada. Eso en el 2009. En 2010 hay una proposición non de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León relativa a actuaciones a favor del leonés, y aprobóse por unanimidad. Y lo que se aprobó era que las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar el leonés dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad con medidas encaminadas a su protección específica en coordinación con las administraciones públicas competentes. 2010, una proposición non de ley con unanimidad de las Cortes, de aquella Partido Popular, Partido Socialista, Unión del Pueblo Leonés, nada por parte de las instituciones. Bueno, a finales de 2010 el Partido Socialista propone una enmienda para destinar 125.000 euros a la promoción del idioma. El Partido Popular refuga de fecho esa proposición de reforma de los presupuestos para favorecer el idioma, con lo cual la partida de los presupuestos y en 2011 0 euros, en 2012 0 euros, en 2013 0 euros, la misma que en el año pues, 2007, 2008, 0 euros. Esto contrasta con los datos del gallego, porque el gallego inviértese la promoción del gallego en León y en Zamora 500.000 euros más o menos al año, en promoción esencialmente a través de la educación.